capítulo 58 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Iniciamos el recorrido por los 48 capítulos del libro de Ezequiel, escrito por el mismo profeta, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza. En el período comprendido entre los años 592 al 572 a.C., estando en Babilonia con los judíos deportados. Allí sufre las penalidades del exilio y el dolor de su pueblo despatriado y alejado de Dios. Juntamente con Daniel profetizaron durante la cautividad. Mientras que Jeremías se quedó en Jerusalén, él salió con el primer grupo de los cautivos que fueron llevados unos 11 años antes de la destrucción total de los muros del templo. Desde allí, Dios le mostró las condiciones en las que quedaría la ciudad admirada cuando fuera destruida e incendiada. Aunque el panorama era desolador, siempre hubo palabras de esperanza y de consuelo de parte de Dios para su pueblo. Ezequiel pudo ver la gloria de Dios y la describió de una manera asombrosa. Pocos como él pudieron ver al Señor sentado en su trono, tal como lo narra Isaías, Daniel y Juan, quienes tuvieron visiones maravillosas que procuraron narrar con un lenguaje simbólico y apocalíptico de manera que fuese posible entenderlo, por lo difícil de su contenido. El libro de Ezequiel puede ser dividido en 4 secciones. Del capítulo 1 al 24 se habla de las profecías sobre las ruinas de Jerusalén. Del capítulo 25 al 32, las profecías sobre el juicio de Dios sobre las naciones vecinas. Capítulo 33, una última llamada a Israel para el arrepentimiento. Y de los capítulos 34 al 48 se narran las profecías concernientes a la futura restauración de Israel. Este libro comienza con una tremenda visión de la gloria de Dios revelada a Ezequiel como a nadie más. En el capítulo 1 dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quedar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Usted puede continuar con la lectura de este relato que concuerda con la visión que vio el apóstol Juan contada en Apocalipsis. Después de todo esto, Ezequiel recibió el llamado de parte de Dios, tal cual está escrito en el capítulo 2. Leemos así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras de endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué hubiera hecho usted con semejante llamamiento?
Ezequiel le creyó a Dios y le obedeció en todo, aunque lo que le dijera él no lo entendiera, pero lo hacía, porque sabía que con esas representaciones Dios quería darle un mensaje a los judíos. Primero le dijo que él sería como un atalaya, y le dijo que tenía que advertir el peligro a su pueblo, amonestándoles cuando cometieran pecado. Pero más tarde le dice que no hablara y que se atara con cuerdas en su casa, que permaneciera mudo hasta que él le dijera que hablara nuevamente, lo cual ocurrió 7 años después. También le dijo que se acostara del lado izquierdo por los 390 años de culpa del reinado de las 10 tribus desde su inicio en el año 997 antes de nuestra era hasta la destrucción de Jerusalén en el año 607. Después le dijo que se recostara sobre el lado derecho, y esto tenía una representación por los 40 años de pecado de Judá que iban desde el nombramiento de Jeremías como profeta en el 647 hasta el 607. Durante este periodo de 430 días, Ezequiel tuvo que cocer con excremento humano el poco alimento que Dios dijo que debía comer y la mínima cantidad de agua. Esto se lo dijo Dios como un acto profético del hambre que habría durante el sitio de Jerusalén. También le ordenó que se rapara la cabeza y se cortara la barba y la quemara para mostrarle a Jerusalén el terrible fin que les esperaba. Ezequiel vio e hizo cosas extraordinarias. Un ángel lo levantó entre el cielo y la tierra y lo llevó en los aires a observar a Jerusalén en una visión las abominaciones que ellos hacían. Lo mandó a que hiciera un hueco en la muralla y saliera de día con sus enseres como quien es llevado en cautiverio, como señal de que se avecinaba la cautividad de Jerusalén. Con todas estas representaciones y con muchas parábolas profetizaba Ezequiel a un pueblo contumaz y duro de cerviz que no quiso escuchar y tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia con los 70 años de cautiverio, dejando a la nación completamente destruida y desolada. Espere en el siguiente capítulo la continuación del libro de Ezequiel.